Un cordial saludo, soy Ali Salazar y en esta ocasión, bajo el subproyecto de Derecho Probatorio, estaremos analizando los documentos, la experticia, las inspecciones judiciales y las presunciones. Comencemos. Y bien, los documentos son un escrito que ilustran acerca de un hecho, una situación o una circunstancia eh, a, a un tribunal. Este escrito se presenta datos susceptibles de ser utilizados para comprobar algo. Podemos entonces definir en los documentos como el testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información, en cualquier tipo de soporte, puede ser en papel, en cintas, en discos magnéticos, en fotografías, y expresado en lengua natural o convencional. Respecto de su naturaleza jurídica, los documentos tienen la materialización por escrito de hechos y acontecimientos de la vida y del tráfico jurídico económico en virtud de la cual se crea, se modifica o se extingue una determinada situación jurídica. Entonces los documentos los entendemos como el escrito en el cual se constata y recoge un acto o un negocio por el cual se crea una situación jurídica nueva o se modifica o extingue una existente. Respecto de los documentos, bueno, ellos los podemos, sus elementos, entre sus elementos tenemos los elementos materiales, lo cual consiste en el soporte del documento y el vehículo que lo transporta, los elementos gráficos, la forma en que la información se expresa en el soporte, y pueden ser letras, números, puntos o píxeles, los elementos lingüísticos, que es el término lenguaje en un sentido amplio, el lenguaje escrito, audiovisual, pero también puede ser el idioma o el software que se utilice, y los elementos intelectuales, que ya se refiere al contenido del documento que quiere transmitir. Los documentos se clasifican en tipos documentales simples, los cuales están formados por un solo tipo documental, cuyo contenido mantiene una unidad de información, por ejemplo, un oficio, una carta, un memorando. Y tenemos los tipos documental compuestos formados por dos o más tipos documentales que sustentan entre sí y cuyo contenido pues mantiene una unidad de información. Nosotros lo conocemos o podemos haber escuchado de ellos como los expedientes. Luego nos encontramos con los documentos públicos o auténticos. Es aquellos documentos que son expedidos o autorizados por un funcionario público o fedatario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. Lo podemos definir como aquel autorizado por el funcionario público competente con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad pues la de comprobar la veracidad de los actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. Respecto de los requisitos, la oportunidad y las formas de su presentación en juicio. Bueno, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 395 señala como requisitos que los documentos para poder ser admisibles deberán estar determinados en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, por supuesto las demás leyes que se determinen, así como aquellos que no estén prohibidos expresamente por ley. La oportunidad para hacerlo es en el lapso de promoción de pruebas o el lapso probatorio. Y en base al principio de la libertad de prueba, pues se admite todo tipo de documento probatorio mediante escritos en físico, libros o archivos. También podemos contar con otro tipo de pruebas escritas. Por ejemplo, los libros de comerciantes, cuya finalidad es la de acoplar información parcial que está contenida en los libros del comerciante. Debe tener por mandato legal o aquellos que facultativamente estime conveniente llevar para esclarecer o ordenar sus operaciones de comercio. Luego nos encontramos con las cartas misivas, los cuales son unos instrumentos privados que pueden proceder de las partes o de terceros, y en el primer caso, después de reconocidas, hacen plena prueba contra su autor, y en el segundo caso pueden ser consideradas como testimonios o simples indicios. Luego nos encontramos con los telegramas. El telegrama hace fe como instrumento privado cuando el original lleva la firma de la persona designada en él como remitente, o cuando se prueba que el original se ha entregado o hecho entregar en la oficina telegráfica en nombre de la misma persona, aunque ésta no la haya firmado, siempre que la escritura sea autógrafa.
Luego nos encontramos con el registro y papeles domésticos. Los registros y papeles domésticos no hacen fe en favor de quien los ha escrito, pero hacen fe contra él cuando enuncia formalmente un pago que se le ha hecho o cuando contiene mención expresa de haberse hecho la anotación para suplir la falta de documento en favor del acreedor. Por último, nos encontramos las publicaciones en periódicos. Las publicaciones dispuestas en periódicos o en gacetas de actos que la ley ordena publicar en dichos órganos, entonces se tienen como fidedignas, salvo la prueba en contrario. Luego nos encontramos con la tacha de documentos. La tacha de documentos es la forma de impugnar la autenticidad o veracidad tanto de documentos públicos como privados, siempre que se trate de falsedad material. Lo podemos definir como el recurso legal que tiene por objeto invalidar los efectos de un instrumento, sea público o privado. Es decir, consiste en alegar un motivo legal para desestimar en un pleito los documentos o instrumentos opuestos por la contraparte con el carácter de prueba. Sus bases legales están descritas en el Código Civil, artículo 1380, donde se establece que el instrumento público o que tenga las apariencias de tal puede tacharse con acción principal o redarguirse incidentalmente como falso. Dentro de las clases de tacha, en principio podemos clasificarlo según el tipo de instrumento que tenga por objeto. Si se va a tachar un instrumento público, esto tiene por objeto los instrumentos, como su nombre lo indica, públicos y también los privados, autenticados o reconocidos. Pero en el caso de estos últimos, en lo que refiere a la nota de autenticación o de reconocimiento. Luego nos encontramos la tacha de un instrumento privado que tiene por objeto toda la gama de instrumentos privados, lo que incluye documentos privados puros, autenticados, reconocidos y los administrativos. Continuando con la clasificación, nos encontramos los tipos de tachas según el trámite procesal que siga su declaratoria. El principio por la vía principal, tacha por vía principal, a través de un proceso cuyo objeto sea la pretensión de declaratoria de falsedad del instrumento de que se trate. Según lo previsto en el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento ha de ser ordinario, ya que no existe procedimiento especial asignado para tramitar esta pretensión. Luego nos encontramos la tacha por vía incidental. Este es un procedimiento accesorio con relación al procedimiento principal que surge eventualmente para resolver un asunto accesorio con relación al asunto principal. Por lo general es de naturaleza procesal y forma parte del mismo proceso, pero se sigue en cuadernos separados y se decide en una sentencia interlocutoria antes de que se produzca una sentencia definitiva. Por supuesto, esta va a incidir en la decisión final. Luego nos encontramos al valor probatorio de los documentos. En principio, la fuerza probatoria de los documentos públicos. El documento público hace plena fe de su contenido en todo lo que se refiere a las afirmaciones hechas por el funcionario en su carácter legal y en ejercicio de su función, dejando constancia de todo aquello por él realizado y de lo dicho y hecho en su presencia y de lo que por ley está llamado a dar fe. Así que para impugnar la verdad de los dichos del funcionario sobre la que se ha hecho o ejecutado su presencia, ha de recurrirse a la acción de tacha de falsedad. Respecto a la fuerza probatoria del documento privado, los documentos privados pueden probarse con ellos todos los actos o contratos que por disposición de ley no requieren ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades legales. Pero esta clase de instrumentos no valen por sí mismos nada, mientras que no sean reconocidos por la parte a quien se oponen o tenidos legalmente por reconocidos, tal como se indica en el artículo 1363 del Código Civil. La prueba de informes es una prueba dirigida a instituciones de tipo societario, asociativas o fundaciones públicas o privadas, para requerir información que se encuentre en documentos, libros, archivos o demás papeles que tengan relación con los hechos debatidos en el proceso. Esta prueba de informes está regulada en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. La prueba fotográfica, la cual son reproducciones artificiales de un hecho, objeto del proceso o de circunstancias y episodios atinentes a ciertos medios de prueba a fin de verificar su exactitud, verosimilitud o posibilidad. Están tipificadas en el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, respecto de la experticia. La experticia es un medio de convicción particularmente empleado
para incorporar al proceso nociones técnicas, científicas, valorativas sobre acontecimientos, objetos o cosas cuya elaboración y determinación pues requieren de conocimientos especiales, capacidad técnica o pericia. El objeto, de la experticia es la verificación de hechos de interés dentro de un proceso, cuya verificación pues requiere especiales conocimientos. Su importancia, pues, esta es fundamental ya que realiza una exposición, investigación, análisis y aplicación de un hecho, de un objeto, de un comportamiento o de una circunstancia o fenómeno. ¿Cómo es la aplicación de la experticia? Bueno, puede ocurrir cuando se requiera una apreciación y que ésta exija conocimientos especiales. Respecto de la práctica de experticias, el plazo y las prórrogas, al segundo día de admitida la prueba se tiene lugar el acto de nombramiento de expertos y su juramentación será el tercer día siguiente del nombramiento, según el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil. La notificación del nombrado por el juez tendrá lugar 3 días después de su notificación. Y en este último supuesto, luego vendría la reunión para establecer el tiempo en el que se realizará la pericia, lo que necesariamente pues conduce a que el peritaje no pueda evacuarse dentro de las 8 audiencias, ya que por lo menos 5 de ellas se han consumido en los trámites que ya hemos descrito. De allí que el Código de Procedimiento Civil, en la incidencia nacida por el desconocimiento de instrumentos privados, donde la experticia, o sea, el cotejo, es el de mayor peso según el artículo 445, y cuyo término probatorio es de 8 días, señala que puede extenderse el plazo hasta 15 días. Respecto del tipo de experticias, bien, tenemos en principio la experticia doctrinal. Este es un medio probatorio que aporta un criterio o reconstruye la causa, el suceso controvertido a sus efectos, mediante conocimientos especiales por vía de la deducción o de la introducción. La experticia legal, aquella actuación promovida por la autoridad competente, bien sea policial o judicial, la cual viene acompañada de un examen en el que por la naturaleza del mismo, los expertos o peritos son o deben ser practicadas por profesionales que conozcan sobre la materia. Luego tenemos la experticia judicial, que es la que se practica como prueba en el curso de un proceso judicial. La extrajudicial, practicada fuera de juicio, para efecto extraño a él, en interés de las partes que a ella quiera someterse. La experticia probatoria y decisoria se presenta según que las partes o la ley en sus actos le atribuyan a los peritos metas, funciones de comprobación o apreciación o les invistan de la autoridad necesaria para que dictamen tenga fuerza de sentencia o de decisión complementaria de ella. Y por último, la de oficio provocada a instancia de parte. Esta se dispone según la decreta el tribunal en virtud de las facultades que le concede la ley o que le ordene por medio del pedimento de las partes. ¿Cuáles son los requisitos de validez de la experticia? En principio, la ordenación y la práctica de forma legal. La forma en que se encargue la práctica de la prueba de la experticia tiene que hacerse, pues, obviamente basada en el procedimiento que establece la ley. Luego está la presentación del dictamen en forma legal. Debe seguirse, pues, lo que está pautado por ley, y en Venezuela se exige que ésta sea por escrita presentada ante el juez. Como tercer requisito está la capacidad jurídica de los expertos. Obviamente no se refiere únicamente a la capacidad personal, por ejemplo, que sea mayor de edad, sino también por hecho físico o mental hasta las inhabilidades que tenga para desempeñar el cargo. La debida posesión del experto, la norma venezolana determina una serie de requisitos para la designación y posesión, los cuales deben ser satisfechos, y cuando hay ausencia de ello, entonces el procedimiento está viciado, si no se ha convalidado, de nulidad de la prueba. Como último requisito, pues que sea un acto libre y consciente, no debe ser sometido a ningún tipo de coacción o cualquier forma dolosa, por ejemplo, el soborno. La experticia en el ordenamiento jurídico venezolano. Bien, el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 237, señala respecto de las experticias que el Ministerio Público es quien ordena la práctica de las experticias para el examen de una persona u objeto a fin de descubrir o valorar un elemento de convicción. Ello requiere que el experto o el procedimiento se realice por una persona que tenga conocimientos y habilidades especiales en cierta ciencia, arte u oficio. ¿Cómo se realiza el nombramiento?
Bien, en este caso el juez puede intervenir si no hay acuerdo de partes, pero el tribunal, al admitir la prueba, fija una hora al segundo día siguiente para proceder al nombramiento por las partes de los expertos. Las partes luego deben concurrir al tribunal el día y la hora señalada, al segundo día siguiente de la admisión, para hacer el nombramiento, debiendo en este caso pues presentar la constancia de que el experto designado por ellos acepta el encargo. El nombramiento y aceptación del experto, que por lo general se realiza en el mismo acto. En ese mismo acto las partes manifiestan si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. Pero en caso de que las partes hayan convenido en un solo experto, pero no se acordaran en su nombramiento, el experto será designado por el juez. Si no hubiese acuerdo en que se practique con un solo experto, cada una de las partes nombra a un experto y el juez nombra a uno tercero, siempre con respecto a este último, no se acordaren en su nombramiento. Y cuando la experticia sea oficiosa, el juez designará uno o tres expertos dependiendo de la complejidad e importancia del asunto. Estos expertos deberán presentar un dictamen pericial. Y el dictamen pericial son aquellos juicios que emite la persona con conocimientos estrictamente técnicos y científicos que, una vez examinados y apreciados los hechos que fueron sometidos a su consideración, con la finalidad de instruir al juez en la búsqueda de la verdad en torno a esos hechos controvertidos. El dictamen se debe presentar por escrito, firmado y sellado, sin perjuicio del informe oral en audiencia. Luego nos encontramos con las inspecciones judiciales. Las inspecciones judiciales consisten en el examen que el juez, acompañado del secretario de su despacho o uno ad hoc, hace directamente de hechos que interesan en el proceso, a fin de verificar su existencia, sus características y demás circunstancias. El juez inclusive puede estar acompañado por peritos y entonces se van a acumular dos pruebas diferentes. ¿Cuál es el objeto de las inspecciones judiciales? Bueno, verificar los hechos materiales perceptibles sensorialmente de cualquier clase, que el juez pueda examinar y reconocer. Se trata de que él acredite no solamente hechos, sino que acredite el estado de las personas, cosas, o para determinar circunstancias concernientes a la cosa en litigio. Cuando se promueven las inspecciones judiciales, puede ser promovida por cualquiera de las partes o por el juez cuando éste lo considere oportuno, tal como lo indica el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil. La oportunidad de promoción, bueno, tanto cuando es promovida por las partes, como en el caso de que sea promovida de oficio por el juez, se acuerda cuando no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera la situación de hecho objeto de la inspección. En este sentido, el juez puede promoverla de oficio, concluido el lapso probatorio o para mejor proveer, después de presentados los informes. Sin embargo, si las partes no lo han promovido, el juez puede acordarla si la considera oportuna o necesaria para su propio esclarecimiento de circunstancias, de hecho, que constituyan un objeto de prueba en el proceso. Respecto de la admisión, cuando se promueve la inspección judicial por la parte, el juez puede negar la admisión cuando ésta parezca manifiestamente ilegal o impertinente. Igualmente, al momento de proveer sobre la admisión de la prueba, el juez puede rechazarla si encuentra algún tipo de evidencia que el hecho puede ser demostrado por otro medio de prueba distinto. Los prácticos. Bien, para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o quien haga a sus veces a uno o más prácticos de su elección cuando sea necesario. Igualmente, las partes y sus representantes o apoderados podrán concurrir al acto conforme a lo que establece el 473 del Código de Procedimiento Civil venezolano. El acta de inspección, bueno, al practicar la prueba de inspección judicial, el juez deberá extender en el acta la relación de lo que practicó sin avanzar ningún tipo de opinión ni formular apreciaciones, y asimismo podrá ordenar la reproducción del acta por cualquiera de los medios, instrumentos o procedimientos conocidos conforme al 475 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es el valor probatorio? Bueno, la sana crítica nos indica que su valor probatorio deviene de la fe que merece el funcionario judicial al dejar constancia de los hechos que están a la vista.
siempre que haya sido promovida y evacuada oportunamente. Por último, debemos hablar de las presunciones iure et de jure y las presunciones iuris tantum. Respecto de las presunciones iure et de jure, una presunción de este tipo es aquella que se establece por ley, y que no admite ningún tipo de prueba en contrario. Es decir, la presunción iure et de jure no permite probar que el hecho o situación que se presume es falso. Simplemente es así. Respecto de la presunción iuris tantum, esta es aquella que se establece por ley y que sí admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o de un derecho. ¿Cómo se clasifican las presunciones? En principio, por razón del sujeto. Están las creadas por el legislador, que son las presunciones iuris o legales, y las formadas por el juez, que son presunciones de hecho u hominis. Luego están clasificadas también atendiendo a su contenido. En principio, las presunciones iure et de jure, que se establece como verdad incontestable la existencia legal del hecho deducido y se rechaza toda discusión probatoria acerca de él. Este criterio, pues, hay tratadistas que lo rechazan. Las presunciones iuris tantum, que la ley pues impone al juez que tenga por verdaderos los hechos que se deducen de ciertas pruebas circunstanciales, pero permite a los interesados demostrar la inexactitud de la inducción fundada de dichos hechos. Se clasifican también en razón de su función. Bien, las presunciones judiciales que se constituyen un medio de prueba con la finalidad de averiguar la verdad no influyen en la carga de la prueba, pero sí en la valoración, puesto que al aplicar los principios de experiencia pueden determinar si un hecho se encuentra o no probado. En este caso, para que las presunciones judiciales operen en base a hechos conocidos, es indispensable que se hayan probado plenamente. Aquí el enlace entre el hecho base y el presumido lo establece el juez en forma probable o posible. Luego están las presunciones legales iuris tantum, que conllevan a la finalidad de servir de desplazamiento de la carga de la prueba. El maestro David Echandía sostiene que no hay propiamente un desplazamiento, sino que se libera, dispensa o alivia la carga al probar a la parte favorecida con ellas. En este tipo de presunción, el enlace entre el hecho base y el presumido lo establece la ley en forma provisional o relativa. Luego, las presunciones iure et de jure, que excluyen la prueba. No es otra cosa que eliminar el hecho presumido del presupuesto fáctico para la producción de los efectos jurídicos perseguidos por quien las invoca. En esta presunción, la relación del enlace entre el hecho base y el presumido también lo establece la ley, pero en forma definitiva y absoluta. Luego están las presunciones en razón del campo de derecho. Están aquellas que regulan situaciones jurídicas sustanciales, por ejemplo, la que indica el artículo 164 del Código Civil. Las presunciones que regulan situaciones jurídicas procesales, por ejemplo, se presume convalidado un acto nulo cuando en la primera oportunidad se opone dicha nulidad. Y es necesario recalcar que estas clasificaciones tienen, al igual que otras, algo de arbitrariedad, en el sentido de que el elemento definidor para agruparlos es definido por quien agrupa. Respecto al marco legal de las presunciones, bueno, encuentra su basamento legal en el artículo 1395 del Código Civil, donde se señala que la presunción legal es la que una disposición especial de la ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos. De igual manera, el artículo 1397 del referido código establece la presunción legal que la presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene a su favor. El valor probatorio de las presunciones, esto depende de la prueba de los hechos que le sirven de sustento. Es decir, el operador de justicia podrá determinar el valor probatorio de una presunción, la certeza de los hechos y el que se hagan relaciones y razonamientos correctos y verdaderos, pudiendo obtener de esta manera el conocimiento de los hechos no conocidos y buscados y cuya existencia se pretende.
Esto es lo que tiene que ver con el análisis de los documentos, la experticia, las inspecciones judiciales y las presunciones. Por su atención, muchas gracias.